Buenas noches, damos inicio al culto virtual dominical de esta mañana. Vamos a poner este rato tan bonito en las manos de Dios. Señor, gracias por una mañana más, gracias porque nos permites reunirnos, porque podemos hablar contigo y porque nunca hemos dejado de sentir tu mano en nuestras vidas. Bendícenos y que este culto sea de mucha bendición para todos nosotros. Y ahora vamos a alabar y glorificar a Dios. Dice la Biblia en el Salmo 37, verso 4: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. En esta noche nos vamos a deleitar. Ayúdenos, así, aplaudiendo todos. Ahora, vamos a deleitarnos. ¡Ode! Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía. Peticiones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía, solo en Él. Él te dará. Espera solo en Él. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Díselo una vez más. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Aleluya. Y vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser.
mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Sí, Jesús, necesito más. Oh, sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale: Señor, hoy te rindo mi ser, rindo mi ser, mi corazón. Corazón es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Sí. Dígaselo usted: rindo mi ser, mi corazón. Sí, hoy te rindo mi ser, mi Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti,
fuertes aplausos. Él está en este lugar. Aleluya. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a orar y a poner todo en las manos del Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos, Señor, a pedir, Padre, por este país, para que tenga misericordia de él. Pedimos todo por todos los hermanos que están enfermos. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú has dado en toda la familia, Señor Jesús. Pedimos, Señor, por todas las alabanzas que vienen en este día, Señor. Pedimos, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para el pastor o el que va a predicar la palabra. Padre Santísimo, pedimos, Señor, para que acabe todo esto, Señor, esta pandemia, Señor. Quítala, desaparezcala, Señor. Solo tú puedes sanar esta tierra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos tienes con vida, Señor. Te damos gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque Satanás no ha tocado a nuestra familia, Señor. Pedimos, Padre, para que sigamos unidos en familia de la fe, Señor, para que el culto siga, Señor, esperando, Señor, que un día todos nos podamos reunir. Todo lo ponemos en tus manos en esta mañana, Señor. Abra ventanas de los cielos, Señor, para que haya trabajo, Señor, para que haya bendiciones en las familias, que no le falte, Señor, el desayuno, que no falte que comer, Señor. Hoy, Señor, quiero darte gracias por las bendiciones que han venido a mi familia, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que han ayudado a mi familia también, Señor. Gracias, Señor, porque me tienes con bien, Señor, en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lo ponemos en tus manos. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que nos tenga con bien para su venida. Gracias, Padre Santísimo. Amén. Amén. Dispongamos nuestros corazones para esta prédica que el pastor ha preparado para nosotros. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo una vez más. Un día más que el Señor nos permite dar la gloria y la honra a Él por su amor, por su misericordia y además, como no me cansaré de decirlo, por el milagro de la vida. Gracias a Dios que nos permite hoy entrar a su hogar para bendecirle con el consejo de la palabra de Dios. Y quiero esta mañana, en primera instancia, dar gracias a Dios por decisiones atinadas que se toman a nivel de gobierno. En algunas ocasiones hemos tenido esa dicha, en otras pues tal vez deja mucho que decir algunas decisiones, pero hoy precisamente quiero reconocer la intervención para mí divina en este sentido de aprobar en el año 2000 una intención, una propuesta del doctor Walter Muñoz en la Asamblea Legislativa, y se aprueba la ley 8030, que tiene que ver con la declaración del Día Nacional de la Biblia, donde el propósito ulterior, sin duda alguna, era o es que se pueda leer la Escritura durante todo ese día, dadas las circunstancias, como lo repetí el jueves, de nuestra condición de país hoy por hoy, pues no ha sido viable, por lo menos en los parques y en lugares públicos. Pero nos queda la gran dicha de que en casita, en sus ratos libres, que seguro habrá muchos, nos queda la gran bendición de que día a día usted y yo podemos hacer honor no solamente a la declaración de nuestro país, que es muy, muy, muy buena, y damos gracias a Dios por eso, sino porque ya desde antaño el Señor nos había dejado una comisión de que nos retroalimentemos a través de la palabra de Dios. Y quiero destacar algunas cosas en esta mañana, hablando sobre la importancia de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de tomar este libro no como el libro que contiene la palabra de Dios, sino como la palabra misma de Dios, esta fuente fidedigna del saber,
Y tenemos la gran dicha también que en nuestros hogares a veces no hay una Biblia, hay muchas Biblias, cada uno puede tener una o dos. Hay países donde no tienen esa bendición y han tenido que, los que de verdad han nacido de nuevo, memorizar la palabra de Dios por parrafitos, irla memorizando y desechándola, porque no les permiten ni leerla ni mucho menos tenerla. Pero hoy damos gracias a Dios que podemos hacer uso de ella, leerla, y quiera el Señor que Él nos hable de esta forma, para que entonces, no solamente a modo de celebración del mes de septiembre, el primer sábado de cada mes que se debe leer la Biblia en nuestro país, yo diría que no solo septiembre, sino todos los meses del año, usted y yo, tengamos la dicha de trabajar en ese tema tan importante que es la lectura, el análisis, el escudriñar la palabra de Dios, para poder darle lugar a un tema muy importante en nuestra formación, que tiene que ver con el asumir la responsabilidad de caminar hacia la perfección, peregrinar hacia la perfección, siendo guiados, siendo controlados con nuestro propio Waze, por decirlo de alguna manera, nuestro mapa, nuestra guía, la palabra del Señor. Damos-te gracias, Señor, esta mañana por la oportunidad de abrir el libro sagrado para encontrar tu aliento, sentir la inspiración de tu espíritu cuando usaste a estos hombres para escribir esta palabra. Te doy gracias, Señor, esta mañana, por tener la dicha de poder introducirnos en ella y dejar que el Espíritu Santo nos ministre a través de esta palabra. Y oro, Señor, para que todos los que estén en esta mañana la oportunidad de escuchar esta enseñanza, tal vez no tengan la dicha ni deben preocuparse por escucharme tanto a mí como escuchar el consejo tuyo plasmado en tantos capítulos, versículos que tiene acá la Escritura. Hoy, Señor, me dispongo a hablar de la palabra tuya, Señor, esperando que haya un trabajo especial, que haga un trabajo especial en cada corazón, tanto de las congregaciones que ya te conocen, como los que tengan la oportunidad de escuchar y que aún no te conozcan, y que esta palabra sea un refrigerio, sea de agrado a sus vidas. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 119, un salmo muy particular, y les doy algunas cosas importantes que se desglosan de este salmo. El Salmo 119, escrito por el salmista David, nos ayuda a entender mejor cómo poder abordar este andar, este caminar, esa búsqueda del Señor en vías a llegar a crecer, a madurar espiritualmente. Y es la palabra de Dios la que debe acompañarte o acompañarme en este viaje, en este caminar. Pero el Salmo 119 tiene algunas particularidades. En primera instancia, si usted quiere aprenderse el abecedario hebreo, ahí está en el pasaje del Salmo 119. El Salmo 119 tiene 22 estrofas, en 8 versos cada uno. Si usted lo estudia, hay los 176 versículos que tiene, hay 22 estrofas escritas en 8 versos cada uno. Y en cada estrofa aparece una letra del abecedario. La primera dice Aleph. Esa es la primera letra del abecedario. La segunda es Bet. Y así sucesivamente, verso 17 en adelante, Gimel, Dalet, y ahí aparecen todas hasta que aparecen todo el abecedario hebreo. Este salmo tiene algunas palabras reiterativas o se repiten en muchas ocasiones y tiene que ver con el término ley, estatutos, mandatos o mandamientos, normas de vida, postulados, principios que son importantes, palabras como guardar, corazón. Hay un montón de veces que se repiten y la importancia de todo esto es que nos ayude a entender que en este camino que usted y yo hemos decidido emprender a partir de la conversión, porque cuando uno no es más nacido de nuevo, nos resulta un poco difícil entender, sacarle provecho a la palabra de Dios. Yo sé de gente que se conocen la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, como dicen, de generaciones a revelaciones. Pero a la hora de la práctica
nada que ver. Entonces conocerla es importante, pero más importante, aplicarla a nuestra vida. Y quiero que esta mañana, en esta descripción que nos hace el Salmo 119, pues voy a leer solo los primeros 8 versos, la primera estrofa, por decirlo así, y reflexionar un poco sobre este andar, para motivarle a usted a caminar, si no lo está haciendo. Recuerde que el día que usted se entregó a Cristo, que usted le dijo, Señor, quiero ser una nueva criatura, usted debió asumir la responsabilidad, y si no lo ha hecho, es buen momento para hacerlo, de decir, Señor, me propongo tomar la palabra de Dios como tomar tu mano y día a día hacerla parte de mi crecimiento espiritual, hacerla parte de mi formación espiritual. Yo quiero animarles esta mañana a pensar que la Biblia nos da información, pero también formación. Y yo le quiero animar muchísimo, le quiero motivar de alguna manera especial, para que usted no se deje ser solamente informado, sino que sea debidamente formado, moldeado por el poder de la palabra de Dios. Quiero decirle una cosa, nosotros que les gusta leer, yo he leído muchos libros, y algunos libros me llaman la atención, me dejan alguna enseñanza, rescato algunos comentarios y frases célebres de algunos escritores importantes, pero realmente son como pasajeros, son esporádicamente que yo me acuerdo de ellos. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, esta debe llegar a mi mente y bajar a mi corazón y operar en todo mi ser. Nosotros somos un ser integral. Y quiero decirle también estos detalles. La Biblia es escrita por hombres inspirados por Dios. Así que ella cuenta con el soplo, con el aliento de vida del Señor. Y por eso tiene tanto efecto en nuestras vidas. Esta palabra también tiene la particularidad de que no es un libro, como hemos dicho, de ciencia, pero te ayuda a solucionar problemas científicos. No es un libro de psicología, pero te ayuda con ciertos patrones para cambiar tus actitudes y tu modo de vida, para levantar tu autoestima. Tal vez no se valora como un libro o como una enseñanza o escritos para un montón de situaciones, llámese formación sexual, formación moral, formación del carácter que sea de urbanidad, pero para todo la escritura tiene una aplicación a tu vida. Y de hecho es tan importante que usted posiblemente recién convertido leyó un pasaje y 10 años después o 5 años después dice, pero qué raro, yo leí este pasaje hace tiempo y no entendí gran cosa, no vi lo que estoy viendo ahora. Y con eso quiero decirle que entrar en este camino debemos hacerlo de la siguiente manera. Salmo 119, versos 1 al 8 dice lo siguiente: bienaventurados quienes, los íntegros de camino, escucha esto, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados como con esmero. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus juicios. Tus estatutos guardaré, no me abandones enteramente. Hay por lo menos 3 cosas que quiero rescatar aquí, aparte del mensaje de introspección de David, en el versículo 5. Pero del 1 al 3, tal vez 4. Dice el salmista, bienaventurados. Tal vez vale la pena que analicemos un poquito este término de bienaventurado. Quiere decir dichoso, feliz, afortunado o afortunada. El hecho de que hable de bienaventuranzas indica que se tiene la capacidad de ser feliz, de disfrutar al máximo, de encontrar una manera de no hacer lo que no agrada a Dios. Bienaventurado dice quiénes, y apela a un detalle que es muy importante para poder hacerle frente a todo lo que venga en el camino hacia la perfección o hacia la madurez. La integridad, la transparencia, ser diáfano, que aquel cristal me permita ver
totalmente todo lo que está detrás de él y no que esté sucio, empañado. La integridad debe acompañarnos todos los días de nuestra vida para poder dar pasos en lo correcto, no en lo falso. La integridad de corazón de mi vida debe permitirme tomar decisiones inteligentes, ser fiel y ser leal, no solamente a Dios, sino a mí mismo y a los demás. Debo aprender a no escaparme de la verdad, sino a asirme de la verdad, a caminar bajo una sola cara y no una doble faz. Es importante entender, la integridad me ayuda no solamente a encontrar el punto de equilibrio para ser feliz siempre, no importa lo que venga, pero también me da el punto de equilibrio para ser leal conmigo mismo y con Dios especialmente. Y es la Biblia justamente la que me enseña a mí a andar por caminos de rectitud, andar en una orden de transparencia, de lealtad. Cuando nosotros no podemos ser leales a nosotros mismos, difícilmente lo vamos a hacer para el Señor. Sabiamente, 1 de Juan, dice el escritor, que cuando una persona dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, el tal dice que es considerado como un mentiroso. Porque si, usando la lógica, si no puede amar al que puede ver, al que puede palpar, al que puede acariciar, ahora no tanto, pero que en su momento pudo expresarle su cariño de alguna manera, ¿cómo puede decir que ama a Dios? Si no puede perdonar al que está viendo frente a frente, al que está tratando con él, ¿cómo puede decirle a Dios que lo ama? Entonces, aquí el asunto de la integridad es un factor importantísimo para andar en el orden correcto, para poder estar mirando lo que Dios ve, para poder ir en pos de la meta que el Señor nos ha trazado. Tener un norte definido. ¿Cuál es nuestro norte como creyentes? La Biblia nos enseña que nos guía a toda la verdad y nos hace libres, nos limpia, nos prepara para aquel día cuando estemos con el Señor. La Biblia enseña en Efesios que el Señor viene por una iglesia como pura, limpia y en paz e irreprensible. ¿Qué quiere decir? Intachable, íntegra, transparente, que no se le ve por ningún lado nada que lo avergüence. Y aquí quiero mencionar entonces que el salmista saca su introspección en el versículo 5 y dice: ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiera tus mandamientos. ¿Qué pasa cuando usted y yo le fallamos al Señor? Sabemos que la Biblia dice esto es lo que debemos hacer, lo correcto, y hacemos lo incorrecto. ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo nos sentimos? Pues realmente hay malestar, hay intranquilidad y nos sentimos apenados, avergonzados con Dios. Siempre que menciono y leo el Salmo 51 me ayuda a entender mejor esa zozobra que vivió David. Tenía no solamente convicción y estaba compungido de que debía de recibir el perdón del Señor, sino que tenía una tremenda vergüenza delante de Dios, porque sabía que debía honrar a Dios, que debía obedecerlo, de ser puro, y en un momento dado le falló a Dios, no lo hizo. ¿Cuántas veces usted y yo seguramente le hemos fallado al Señor? ¿Con qué cara? ¿Cómo nos hemos presentado delante del Señor? Y por eso esta mañana es importante entender que la Biblia nos enseña a actuar con integridad, con integridad. Y esta mañana también es importante valorar que el salmista nos dice: bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová, o sea, los que se apegan al mandato correcto, los que se apegan al principio que puede transformar y cambiar tu vida. Nosotros debemos dejarnos moldear por el Señor. Estos dos o tres aspectos que nos menciona el salmista aquí tienen que ver con que en ese transitar de la vida cristiana, en ese caminar con Dios, es importante tomar decisiones sabias. Hay un hombre en la Escritura que siempre que leo de él me ha llamado mucho la atención la expresión que se usa, que el escritor usa. Dice que Enoc era un hombre que amaba a Dios, y dice la Escritura que Enoc caminó 300 años con el Señor. ¿Usted se ha puesto a pensar qué implica caminar 300 años con Dios?
¿Qué implica? Que anda de la mano del Señor, que él veía todos los días a Dios. Hola Dios, ¿cómo estás? Y que establecía un diálogo con él. Pero en realidad el caminar con Dios tiene una connotación todavía mucho más amplia, más fuerte que el simple hecho o acto de caminar. Cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios, significa que Enoc se apegó a los principios, fue íntegro, actuó en rectitud, permitió que por su fe la mano de Dios se moviera, logró que la gloria de Dios fuera vista. O sea, se comportó como el Hijo de Dios que Dios quería que fuese. Honró al Señor. Implica que caminar con Dios no es solamente decir hoy lo que yo quiero ser para Dios o lo que Él es para mí. Es practicarlo constantemente. Y por eso dije que hay tres cosas importantes en este pasaje que a modo de bienaventuranza nos señala David. Y dice, uno es la dicha, la felicidad de poder actuar y caminar íntegramente. Segundo, versículo 2, la bienaventuranza, dichosos los que pueden guardar sus testimonios. Y aquí vamos a valorarlo un ratito. Y el tercero es los que pueden andar, guardar los mandamientos del Señor, pero dice hacerlo con una actitud que lo lleve a el modo de práctica, a la obediencia. Y después de la obediencia, a la luz de lo que hemos visto, el salmista termina diciendo, te alabaré con rectitud. Debe haber una motivación para exaltar y alabar a Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Vamos, la segunda parte dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Qué testimonios nos da la Escritura y acerca de quiénes nos da testimonio para que nosotros podamos vivir y tomar como parámetros esos estilos de vida, esos modos de caminar con Dios? Ya hablamos de un hombre insigne como Enoc y podríamos mencionar en el Antiguo Testamento muchos más, pero una actitud de guardar los testimonios es comenzar a estudiar la Biblia para saber qué hizo Dios, qué ha hecho Cristo, qué hace el Espíritu Santo, qué hace este consejo de Dios inspirado en tu vida y en mi vida. Y déjenme poner algunos ejemplos de testimonios que deben marcar tu vida y mi vida. Acordémonos de uno importante. Moisés, un hombre que Dios le dio la oportunidad, creo así, de crecer en un hogar que no era su hogar, con una madre que no era su madre, y bajo preceptos y normas que no eran los que debían normar su vida. Pero Dios en su soberana potestad lo permitió. Crecer en Egipto, ser el hijo de la hija de Faraón, de crianza, y conocer las riquezas, conocer todo, formarse en la mejor universidad de Egipto. Pero un día Dios lo llama para manifestar su poder. ¿A quién? En primera instancia al pueblo de Israel y en segunda instancia toda aquella gente que de alguna manera vio todo lo que pasó en esa lucha que hubo entre el jefe de Egipto y Moisés. Pero ¿cuáles son los testimonios que deberían poner a caminar al pueblo de Israel? Bueno, actos sobrenaturales impresionantes. Por ejemplo, las 10 plagas. Los milagros que Dios hizo a través de este hombre, Moisés, Aarón y todos los que él dirigió. El paso por el Mar Rojo. Imagínense solamente, impresionante. Si ese testimonio no lo motiva a usted, no tiene nada que lo pueda motivar. Pero el solo hecho de pensar que Dios en un momento dado usa a un hombre tan parecido y con pasiones iguales como las suyas y como yo, y que en un momento dado que lo pone en una encrucijada, los abismos, los riscos a su lado derecho e izquierdo, en la parte de atrás el pueblo de Egipto, los soldados egipcios que lo querían matar, y enfrente el Mar Rojo. ¿Qué haría o qué hubiera hecho usted? Pero Moisés había aprendido a valorar los testimonios de poder del Padre, y cuando se vuelve y le dice Dios, ¿qué debo hacer? La orden que le da el Señor, ¿cuál es? Camina. Y yo no puedo encontrar en la Escritura a un Moisés pensando, pero ¿dónde está la barca? ¿Dónde está el bote? ¿Pero cómo los patas de rana? Nada. Empieza y le da la orden al pueblo que comience a caminar. ¿Y qué pasó? Se abren murallas de agua. El terreno está seco
pasa el pueblo de Israel y dice la Escritura, da testimonio en la palabra de Dios, que los soldados fueron ahogados. Y Dios les permitió no solo la libertad, sino que les permitió ganar una gran batalla sin tocar una sola arma, una sola espada. Y le puedo dar testimonios de, por ejemplo, las profecías bíblicas en relación a Jesús. ¿Cuál es el testimonio mayor que dice Juan 5:39? En el Evangelio de San Juan 5:39 se nos da una explicación de lo que les estoy tratando de ayudar a entender esta mañana, en ese caminar con el Señor. Y por eso es tan importante valorar la Escritura. Juan 5, versículo 39 dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, escuche esto, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y escuche esto, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién testifican la palabra de Dios? De Jesús. No solo proféticamente, sino que en el momento de la crucifixión, todos los detalles, con lujo de detalles, se dan de cómo el Señor viene, convive entre los hombres, muere, pero es resucitado y asciende al trono de la gracia. Y nos deja entonces otro testimonio importante. ¿Cuál es? Dice Jesús, es importante que yo me vaya, y eso lo registra la Escritura. Y si usted quiere testimonio para caminar bien delante del Señor, aquí está. Dice, es necesario que yo me vaya para enviarles aquí al Consolador, porque Él les guiará a toda la verdad. Entonces aquí tenemos un paquete completo en este transitar por la vida cristiana, asiduos de la palabra de Dios. Da testimonio del Padre, da testimonio del Hijo, da testimonio del Espíritu Santo, y que esta palabra no es una palabra común y corriente, es escrita con el dedo de Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo, por Dios mismo, y está señalando justamente la historia que ha generado salvación a la humanidad y sigue generando salvación a la humanidad. Entonces, ¿queremos más testimonios? Dice el salmista, bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Qué significa guardar su testimonio? Es estar conscientes de que si Dios operó en Israel, muy a pesar de que fueron cabezones y murmuradores, Dios lo hace contigo. Que si Dios tuvo a bien despojarse de su propio Hijo por puro amor para salvarlo a usted y a mí, caray, por ese criterio de amor también yo debo no solo amar a Dios, sino como amo a Dios, yo quiero proclamar a Jesús a esta gran multitud que muere sin Dios, sin esperanza. Entonces me impele el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad sino a predicar este evangelio. O sea, yo no puedo estar callado. Guardar los testimonios implica leerlos, saborearlos, comerlos y darlos a conocer. Entonces, es importante entender esta verdad. Eso implica que nosotros debemos de tener claro de que el camino a la perfección no es la cosa más fácil. Hay altos y bajos, hay luchas graves. Y voy a citar otro ejemplo de otro hombre, Josué. Dios le dice, pues estos se quedarán dando vuelta en el desierto, pero tú y Caleb van a entrar a la tierra prometida, y son ellos los espías los que van a traer noticias. ¿Y qué se encuentran? Gigantes y una situación, claro, tierra que fluye leche y miel, una gran bendición como Dios lo había prometido, pero había que vencer a los gigantes, había que vencer los obstáculos, había que pasar por allá por ser escondido y bajado por ahí con una cuerda que permitió Rahab que se fueran bajarlos con un cordón por ahí para que no los mataran a los espías. Todo esto implica, en este caminar implica que hay altos y bajos, hay baches duros que no podemos pasar por alto. Pero saben, el propósito de Dios es que usted y yo lleguemos a lo que Pablo llama en Corintios, a vencer la corrupción, vencer la mortalidad, a constituirnos en seres incorruptibles y seres que podamos vencer, llegar a ser inmortales, porque así lo dice la palabra de Dios. Es Cristo a través de su palabra, es el Espíritu de Dios a través de su palabra que día a día me va formando, me va permitiendo cambiar mi mente, cambiar mi corazón, bendecir mi cuerpo. Miren, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, hace alusión a un detalle para mí, muy importante. 1 Pedro, pueden buscarlo si lo quieren ahí a mano, es la Biblia.
el capítulo 5, versículo 10 dice así, Pablo hablando de la acechanza que tenemos constantemente, el trabajo del enemigo, dice que él anda como león rugiente, buscando a ver quién puede, y de alguna forma hay que resistirlo firme en la fe. Pero dice el versículo 10, pero el Dios de toda gracia, que revela esta palabra, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, escuche esto, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El propósito de la palabra de Dios, hermanos, cuando habla de felices los que guardan testimonios, es entrar en esa línea, perfección, estabilidad, firmeza, fortaleza, seguridad, certeza de que nada ni nadie me pueda mover. Entonces, una segunda bienaventuranza no solamente ser íntegro, sino guardar sus testimonios, estar consciente de que, como Él lo hizo con otros, lo hará conmigo. Y quiero decirle algo que siempre repito, porque esa es la verdad. Jesucristo dijo que si nosotros pudiéramos tener fe como un grano de mostaza, y la historia en la Biblia nos enseña que la mostaza es un grano diminuto, pequeñito, pero comienza a crecer y llega a ser un arbusto que las aves se sienten tentadas a hacer nido ahí, les gusta, es un árbol frondoso. Pregúntese esta mañana, ¿dónde y en qué lugar, dónde encontramos nosotros esa motivación para que nuestra fe vaya creciendo y creciendo y creciendo? Pues en la palabra de Dios. Y si el Jesús dijo que si nosotros tuviéramos fe podemos hacer cosas grandes, como decirle a esa montaña, quítate ahí y se pone al otro lado, y dice, qué cosa tan absurda. Pero si Dios tiene algún propósito especial, ¿por qué no? Él quiere mostrarse a la humanidad y en algún momento de la vida le va a permitir a usted ejecutar algún acto de esa categoría. Miren, cuando Moisés se rehúsa a ir a hacer lo que Dios le dice, Dios le da palabra de que lo va a respaldar. Y dice que cuando Moisés llegó ante el rey Faraón, le pidió a Aarón que tirara la vara. No que tirara esa vara, sino que tirara la vara, el cayado. ¿Y qué pasó con eso? Usted recuerda la historia. Se forma una serpiente. Pero dicen los magos, Satanás también actúa de esa forma, a veces haciéndose pasar por vivo. Y dice que los magos también tiraron las varas y se constituyeron en culebras. ¿Dónde estuvo el milagro y dónde estuvo la gran diferencia? En que la víbora o la serpiente que se había creado con la vara que tiró Aarón, decidieron comerse a las otras víboras. ¿Qué estaba demostrándose ahí? Que el poder de Dios no tiene límites y que el poder de Dios abre los ojos de las personas y quita todo engaño y dice, este es el que hay que seguir, a este es el que hay que amar, a este es el que hay que adorar y bendecir. Y por eso es importante guardar en tu corazón los testimonios. Dice la Biblia en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque en ese corazón es como el depósito, como aquel baúl donde usted tiene que llenarlo de cosas que valen la pena. Miren, cuando se le dona un joyero a alguien, a una dama, a su esposa, a su hija, ¿qué es lo que ella pretende poner en este joyero? Bueno, pues si no tiene mucho dinero, va a poner joyas de fantasía, de plata, que son valiosas, pero ella va a procurar tener este joyero para poner joyas muy finas, de oro, ojalá 24 quilates, de rubíes, de perlas, porque quiere que ese aparatito, esa cajita, esté guardando lo más preciado para ella. ¿Qué es lo más preciado para usted y para mí? Dice la Escritura, y Dios siempre habla al centro de nuestro ser, habla del corazón, un corazón transformado, un corazón que guarda las cosas, o sea, que atesora los tesoros, valga la redundancia, más importantes de su vida. ¿Cuál es tu tesoro? Que sea la palabra de Dios. Y la tercera cosa que quiero rescatar aquí es que de esta bienaventuranza, dichoso el hombre y la mujer, el niño, el joven, el adulto, el anciano, que no solamente camina en integridad, que no solamente guarda los testimonios de la palabra de Dios, sino que los obedece, los pone por obra. La Biblia enseña en Deuteronomios, y no tendré todo el tiempo, pero en Deuteronomio capítulo 28,
enseña que hay consecuencias y bendiciones por obedecer, pero también hay consecuencias nefastas para quienes no obedecen. Y rápidamente, porque no tengo todo el tiempo para hacerlo, pero le quiero compartir rápidamente. Dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, escuche, para guardar y poner por obra que todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas las bendiciones si escuchas la voz de Jehová tu Dios. Esas son las condiciones. ¿Dónde y cómo será bendecido? Usted dice: bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños y tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y podemos seguir leyendo el resto del capítulo. Las consecuencias de obedecer la palabra de Dios, claramente lo señala el escritor de Deuteronomio, es bendición tras bendición. Así que si usted quiere caminar bendecido en este camino hacia la meta prioritaria, que es perfección, debe obedecer la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios. Pero rápidamente dice las consecuencias de no obedecer a Dios. Ve lo que dice: pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios y no procuras cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y hay una lista enorme. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Todo lo contrario. Bueno, usted ya tendrá tiempo de leer todo el capítulo 28 de Deuteronomio, donde habla de las consecuencias de ser obediente y las consecuencias de la desobediencia. De hecho, hoy por hoy hay cientos de personas que han gustado las cosas, las mieles de la palabra de Dios, pero de un momento a otro la tiran por la borda. Y hoy por hoy son personas con una situación muy trágica. Mentirle al Señor es una cosa que puede generar incluso la muerte. En el capítulo 5 de Hechos hay una historia importante de Ananías y Zafira. Dice, registra la historia que este hombre vendió una propiedad, pero se puso a pensar: bueno, ¿yo por qué tengo que traer diezmos y traer mi heredad a donarla? Y él pensó pues que ese era un trueque entre él y la esposa y que no iba a pasar nada. Pero dice la escritura que en el momento que Ananías entra y es impelido por la voz del Espíritu Santo, le dice: ¿quién te ordenó que mintieras a Dios? Y el Espíritu de Dios comienza, y en el instante dice que cayó muerto y lo enterraron. Y resulta que cuando entra la mujer también y la tratan de entrevistar, ella dice: también mintió. Y ahí mismo dice la escritura que cayó. ¿Saben por qué? Por mentir a Dios. El no guardar los testimonios, el no obedecer la palabra de Dios, no ponerla por práctica, genera muerte. Y quiera Dios que nosotros podamos entender que en este caminar con el Señor, nuestra aliada número 1 sea la bendita palabra del Señor. Que nosotros podamos entender, como dice el salmista en aquel examen introspectivo: ojalá fueran estables mis caminos para guardar. ¿Qué quiere decir? Que ojalá yo no llegue a pecar, no llegue a fallarle a Dios, que mientras tanto yo no sea responsable y sea obediente, yo no tengo nada de qué avergonzarme porque estoy cumpliendo al pie de la letra los mandatos del Señor. Y por esa razón, el salmista dice: te alabaré con rectitud. Y entra en la recta final de ese camino, que Dios nos ayude a caminar ahí, en esa gran aventura, a constantemente alabar y adorar a Dios. Miren, si hay un libro, si hay un mensaje en la palabra de Dios, es desde Génesis hasta Apocalipsis, es que usted y yo, hechos a la imagen del Señor, fuimos creados para alabanza de su gloria, para adorar al Señor. Juan 4:24 dice que lo debemos de adorar en espíritu y en verdad, y en todo lugar y en toda circunstancia, no importa lo que estemos viviendo. Obedecer la palabra de Dios es una cosa sumamente importante, pero adorar a Dios
también es muy importante. Y yo quiero animarle esta mañana, que queda claro, que en este peregrinar hacia la perfección, hacia la madurez, hacia aquella meta que el Señor dice que va a venir por ese tipo de iglesia, comprada a precio de sangre, transformada e intachable, e irreprensible. Nuestra constante y nuestro maestro constante es la palabra de Dios, nuestro ayo, dice la palabra, la ley que me lleva a la vida. Y que la guianza infalible del Espíritu Santo es la que me motiva todos los días a exaltarlo, a magnificarlo y a permitir que yo pueda actuar en función de hijo de Dios, bendiciendo a tantas personas. Quiero animarle, así como comemos todos los días, desayuno, almuerzo, cena, podamos desayunar, almorzar, cenar y tener algunos tiempos de alimento extras de la palabra de Dios todos los días. Cumplamos y hagamos así honor a la ley 80-30 de nuestro país, no solo de leerla el primer sábado de septiembre, de leerla todos los días, los 365 días del año, de leerla, de aplicarla, de hacerla nuestra, de saborearla, digerirla correctamente, escudriñarla al máximo y guardar sus testimonios. Rápidamente les animo a pensar, si usted quiere ser dichoso, ser afortunado, sea de corazón íntegro, guarde los testimonios de esta palabra de Dios, obedezca esta palabra y llévela al campo de la práctica, y como la nota final, pero importantísima, seamos adoradores en espíritu y en verdad. Que el Señor de toda gracia fluya en su vida todos los días y le ayude en este caminar. Si tropieza, si cae, levántese en el nombre del Señor y dígale: Señor, yo quiero llegar a la meta final. Recuerde de que con Cristo como capitán llegaremos al puerto seguro y anclaremos bien, pero tenemos por fuerza que cumplir con los principios de esta bendita palabra de Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga, pasen una linda semana y no se olviden que si empezaron ya el caminar convertidos al Señor, en este caminar ha sido la palabra de Dios, no se detenga, siga para adelante, no le dé lugar al enemigo, venzamos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos para adelante, la Biblia dice que podemos ir de triunfo en triunfo, venciendo para vencer. Que Dios me les ayude, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Ha sido un enorme privilegio compartir un mensaje de esta bendita palabra del Señor, que como dice el escritor en la epístola, es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Recibámosla esta mañana en el nombre del Señor. Que Dios les guarde y les bendiga. Y así, de esta manera, terminamos el culto virtual de esta mañana. Esperamos que haya sido de muchísima bendición para sus vidas y nos vemos el próximo jueves.